Desactuantes. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Estamos con Naila Pose, directora, actriz, docente, directora de la Escuela del Brío, a la que asisto. Bienvenida, Naila. Gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. A vos, a Zoe, a las chicas. Para mí es un gusto enorme estar haciéndote estas preguntas, estar teniendo esta charla con vos. Me emociona mucho. A mí también. Gracias. Quiero empezar por hacerte esta pregunta que unifica un poco, que une a todos los capítulos del podcast de Desactuantes, y es, ¿cuáles fueron tus grandes maestros, maestras? Bueno, yo tuve dos grandes maestres en el conservatorio. ¡Qué palabra! Conservatorio de teatro, un espanto. Pero bueno, fue un espacio muy importante para mí de formación, más allá que yo siempre tuve una actitud bastante punk alrededor de esa palabra del conservadurismo, pero en ese espacio que es la actual UNA, yo fui la última camada del Conservatorio Nacional, la Escuela Nacional de Arte Dramático. Mis grandes maestros ahí fueron Rubén Ramos y Silvina Sabater. Rubén fue un maestro de rítmica en la técnica del cross y Silvina fue maestra de actuación. Con Silvina yo compartí solamente 1 año y medio, con Rubén 3. Ellos impregnaron como en mí algo muy inolvidable, como realmente como me colaboraron a estar en un estado de apertura que yo considero grande y les estoy muy agradecida. Pero fue poco tiempo. Entonces creo que después mi gran maestro empezó a hacer el trabajo. Mis compañeros de estudio, ni hablar, mis compañeros de elenco, mis directores. Digo directores porque siempre como actriz trabajé con directores varones. Yo a veces me sentía en discusiones estéticas cuando estaba estudiando, me sentía un poco huérfana con algunos compañeros que nombraban como en ciertas discusiones como referencias de sus maestras, de sus maestros. Pero eso fue una parte muy importante de mi formación como docente, porque yo necesitaba como forjar identidad por no formar parte de ninguna escuela o de una escuela concreta. Después yo trabajé mucho tiempo con Daniel Veronese, que si bien él no es docente, no es maestro, para mí fue un gran maestro, ¿no? Fue bisagra para mí trabajar con él. Yo trabajé mucho tiempo como actriz, como asistente, como su mano derecha. Y bueno, he sabido que él como director no va a las funciones. Entonces, trabajando yo como asistente de él, siendo muy joven y trabajando con grandes actrices y actores, personas que yo admiraba, me sentí en una edad muy temprana como en cierta obligación formal de darles devoluciones, porque me preguntaban. Básicamente yo no sé si me hubiera animado a cubrir o a ejercer ese rol si no hubiera estado demandada por la gente que admiraba a dar devoluciones después de las funciones. Entonces hay algo de eso que si bien yo considero que la docencia y la dirección son instancias y maneras de mirar y de entregarse el trabajo muy distintas, puedo considerar que en mi trabajo con Daniel, como en el trabajo que he hecho a lo largo de mucho tiempo, con él estando presente y en los espacios que él dejaba vacantes, como en su ausencia como director, para mí fueron muy importantes, fueron de un gran aprendizaje. Y después, bueno, yo en la adolescencia desarrollé cierto romance con el punk, con esta idea de lo autogestivo, ¿no? De hágalo usted mismo. Así que todo eso creo que
todas estas cosas que te comparto como algo de todas estas personas que me inspiraron, que me acompañaron, que fueron maestros, pero hay algo también de una necesidad yo lo profeso mucho en las clases esto, que hay un momento en donde yo siempre sigo estudiando y creo que siempre hay maestros, siempre puede haber nuevos maestros, pero que hay un momento donde uno también se convierte en su propio maestro. Como que hay algo que, bueno, tal, vamos, uno puede seguir mamando, aprendiendo de maestros, pero digo, ser un estudiante activo. Y ahí, bueno, yo creo mucho en lo autodidacta también. Bueno, se me vienen como muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos y muchas formas posibles de empezar esta charla. Porque, bueno, me formé con vos casi 4 años ya. Un montón. Sí, un montón. Y quiero empezar, para quienes no te conocen, porque nos cuentes las premisas elementales que tenés en cuenta a la hora de formarnos como actores y actrices. Bien. Bueno, comenzamos. Qué lindo estar hablando con ustedes. Gracias. Bueno, yo parto siempre de la premisa que un estudiante tiene un potencial ilimitado e infinito que ni esa persona, ni él, ni ella, ni yo conocemos. Y esto va mucho más allá de cualquier tipo de subjetividad de gustos, digamos. Nuestro trabajo está vinculado a poder despejar la X hacia que ese potencial se libere. Esa es una de las premisas con la que partimos siempre, y después la otra es la búsqueda del grado máximo de libertad posible para que despliegue ese potencial, digamos. Son premisas que están unidas. Cuando yo estaba estudiando, en mi primera etapa de formación, en un momento entendí que para mí actuar era el paso del miedo a la libertad. Que siempre de alguna manera lo digo en las clases porque, digamos, es una imagen muy concreta en mi proceso de formación. Yo lo entendí primero con la cabeza y después con el cuerpo, y un poco de esa búsqueda intenté hacer mi vida, digamos. En una clase buscamos juntos cómo hacer que ese potencial empiece a manifestarse, aparezca, y muchas veces hay más por sacar que por poner, más por despejar que por insertar. Con eso no quiere decir que no haya que hacer nada, ¿no? Como hay consignas claras, hay una técnica que nos organiza, y ahí nos metemos, bueno, en otro de los grandes temas complejos que es la técnica, ¿no? Que es una técnica que es esa especie de estructura inicial que podría organizarnos, que no es nada sin lo vibrante, ¿no? Que es lo que propone el estudiante. Tal vez un poco la técnica en un comienzo nos ayude a encender el fuego, a dar ese primer paso voluntario, pero la técnica sola, sin el humano, es algo completamente estéril, ¿no? Es algo que no sirve para nada. La técnica, si es algo que no es que no son pasos concretos para hacer que algo funcione. También cuando estaba estudiando, justo que hoy hablábamos temprano que lo entrevistaron a Mauricio Cartún ayer, cuando estaba estudiando, que ayer salió el podcast de Cartún, leí algo de Cartún sobre un texto de Daniel Veronese, que es, digamos, una persona bastante importante en mi vida formativa e inspiracional, por decirlo de alguna manera, que él decía que parecía que Daniel hacía parecer que escribir era un acto fácil. Y a mí hubo algo de eso que me atravesó, que me interesó mucho, ¿no? Porque algo de eso me pasaba con la actuación también. Y empecé como a preguntarme,
por eso, por esos artistas que me atravesaban desde la música, el canto, la actuación, que hacían su performance de una manera que realmente parecía fácil. Y ahí empecé a preguntar, investigar cosas vinculadas a la práctica y la técnica, ¿no? Hasta que en un momento entendí que la técnica solo estaba bien y era un acto elevado si era invisible, si parecía que no existía, ¿no? Si desaparecía en el acto de magia de la performance, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando lo que yo hago, que puede estar vinculado a la técnica, por ejemplo, que produce un efecto, que ese efecto puede ser una sensación, una impresión, un devenir, ahí es donde se produce la magia, ¿no? En ese encuentro entre lo apolíneo, que podría ser lo racional, lo normado, y lo dionisíaco, el desenfreno, el descontrol, la algarabía, como, ¿no? Donde ahí aparece el gesto poético, único e inigualable, ese potencial ilimitado de cada ser, es ahí donde se produce el acontecimiento. Y que la técnica sola es estéril, y lo dionisíaco solo también puede no tener bordes. Entonces, al no tener bordes, también puede tener una particularidad medio desmembrada. Y que entonces ahí la técnica estaría creando una especie de condición para que se produzca el arte, ¿no? Un espacio, que esto también lo hablamos mucho en las clases, donde se estiliza o se vuelve más preciso el registro, pero se libera el control, ¿no? El registro para no lastimarte, para tener conciencia de tu cuerpo, para poder afectarte y ser afectado, pero uno deja de tener como un control más racional, ¿no? Y que entonces podríamos decir que la verdadera técnica es la que te invita a trabajar por fuera de las leyes, ¿no? Por eso decimos que en la búsqueda de este potencial ilimitado, de esta libertad, de esta huella dactilar poética, estética, única de cada ser, como que en esa búsqueda trabajamos desde el caos y también desde la técnica. Bien. Sí, o sea, yo te recuerdo mucho señalando esta fuerza entre lo apolíneo y lo dionisíaco y trabajándola en las clases. Y la verdad es que a cada estudiante nos pega de forma diferente y para cada uno es un desafío incorporar más de una energía o de la otra, o cómo equilibrar, cómo encontrar ese centro. En mi caso supuso un gran desafío y el inicio de un proceso muy profundo en el brío, encontrarme con esa energía instintiva, con esa energía hasta intuitiva, que yacía como justo ahí entre mi cuerpo y mi mente, donde está como mi libertad más preciada. Y quería preguntarte cómo pensás que se traslada toda esa potencia de la actuación a la técnica. Hasta desde un lugar físico también, ¿no? Como que cómo se traslada toda esta fuerza a lo más fino para lograr que esa técnica sea invisible. Mira, lo primero que me viene, que digo, es una palabra que vos nombraste, que está vinculado vinculado a la intuición, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar también, me pasaba que veía trabajos de artistas que me conmovían un montón, que me desnucaban, que me atravesaban, y que cuando yo les escuchaba hablar decían, no, que hay algo intuitivo en mi trabajo. Y otros con los que no me pasaba nada, que decían lo mismo. Entonces, empecé a pensar si la intuición se podría educar, si la intuición se educa, si la intuición, que de alguna manera entendía que estaba vinculada a esa libertad que yo en mi propio cuerpo estaba buscando, dónde se aloja la intuición. ¿Será, en todo caso, pensé en algún momento, que la intuición se escucha y que algunas personas la escuchan más que otra? Y ahí como algo se me abrió. Creo que entendí que fundamentalmente había que escuchar. Por eso
hablo de, si bien yo trabajo con una técnica y esa técnica implica la incorporación de determinadas herramientas, hay algo de un proceso de desmontar para escuchar, para abrir como una escucha, inaugurar una escucha profunda, no solo del otro hacia mí, sino de tu propia pulsión, que es algo como muy importante. Y ahí entran en juego un montón de cosas. Digo, lo primero que podría decir es despejar el miedo, ¿no? Como digo que hay algo que yo observo mucho en las clases, que es el miedo es una emoción como muy inherente al ser humano, a las personas, por decirlo de una manera más inclusiva, y que cuando uno está en estado de escucha, en un estado de apertura, todo sucede de una manera tan inexorable que no tenemos espacio para cuestionarnos, para asustarnos, para detenernos. Entonces, como en principio hay algo que tiene que ver con esos espacios de escucha, ¿no? Y después, un poco con esto que trabajamos como de estar en un estadio del goce, de cierta zona del animalizarse, del devenir animal, de ir al encuentro con lo salvaje, con lo dionisíaco, con lo brioso, ¿no? Con esa cosa impetuosa, gozosa, que deja como huellas muy profundas en el cuerpo. ¿Y para vos qué es este devenir animal? Un poco como si tuvieses que aclararlo, como el animalizarse, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con salir del estado de neurosis, del que creo que las personas que vivimos en este mundo, por formar parte de este sistema social, somos sistemas muy complejos que estamos como atravesados por la neurosis. Es poder estar en un estado de juego permanente, sin pensar en el resultado, es estar como dialogando con el devenir en un estado de goce y de escucha. Otra pregunta que se me viene con todo esto que estamos hablando es si para vos es importante el autoconocimiento en la actuación. Como supongo que también poder silenciar, poder trabajar con sacar para después llenar, tiene que ver con eso un poco, con conocerse. Sí, total. Definitivamente. Un poco como decíamos recién, ¿no? Somos sistemas complejos, sistemas complejos humanos, ¿no? Cada persona, digo, cada individuo. Insertos en un sistema social, político, relacional, con el que estamos todo el tiempo en movimiento y con el que estamos todo el tiempo dialogando. Y yo creo que siempre hay un horizonte nuevo por descubrir. Deleuze hablaba de vivir en un estado como de movilidad deseante. Y hay algo de eso que a mí me parece muy interesante, ¿no? Como desear uno va educando también, como educando o liberando también las maneras de desear. No sé si soy clara como en lo que digo, pero Sí. Me sale como puliendo los deseos. Digo, yo siempre creo que hay capas por desmalezar, por transitar, por comprender, que en nosotros siempre hay como grados de curiosidad, grados de censura, grados de miedo, grados de deseo vibrante, y que en general creo que la mayoría de los mortales que pasamos por un sistema escolástico como tradicional, fuimos preparados, educados para comprender, para pensar, como muy educados de una manera muy normada, ¿no? De la cabeza para arriba, muy, muy racional, como
tenemos como una cabeza gigante y un cuerpo y unas sensaciones pequeñas. Y educados para rendir, para competir también, ¿no? Para que pongan notas. Digo, y creo que el verdadero conocimiento aparece cuando uno deja de competir, cuando aparece una necesidad como de comprensión, como de entenderse. Y una cosa que decía Jung también es que la totalidad solo es posible con cierta coexistencia de los opuestos, ¿no? Para conocer la luz uno tiene que transitar la oscuridad. Y entonces me parece que ahí poder meterse en el barro y conocerse tiene incidencias muy profundas en la libertad a la hora de actuar. Sí, totalmente. Y también doy fe que ese es tu proceso y tu manera, y que también transmitís eso a tus alumnos en el proceso de formación, porque no podrías haber puesto mejor en palabras como el proceso que yo atravesé de autoconocimiento en el brío, que fue muy profundo para mí. Y con todo esto que hablas, se me vienen a la cabeza varios conceptos que están relacionados de alguna manera a lo que yo concibo como espiritualidad. Y es un término extraño, porque en principio somos todas personas espirituales, pero bueno, usamos esta palabra para describir distintas cuestiones. Para vos, ¿qué es la espiritualidad puntualmente? ¿Y esto forma parte de tu trabajo, de tu proceso? Sí, sí, forma parte. Si entendemos a la espiritualidad como una palabra que puede englobar las palabras desarrollo, movimiento, transformación, la búsqueda de algo trascendental, la búsqueda de algo alquímico, de cierta transformación, de algo metafísico también, en tanto la búsqueda del conocimiento, ¿no? La búsqueda del ser, el estudio del ser. Cuando yo pienso en espiritualidad, pienso en esas palabras, no pienso en doctrinas, no pienso en religión, no pienso en ningún tipo de disciplinamiento ideológico, de bajada línea ideológica, ¿no? Y yo siento que mi búsqueda en el arte está muy atravesada por eso, porque creo que el arte, de alguna manera, versa sobre lo profundo del yo. Cuando estaba estudiando y leí por primera vez Artaud, me voló la cabeza porque me pasó algo en el cuerpo que sentí que ahí había algo para mí con mi búsqueda. Después, qué sé yo, Kandinsky también habla de la espiritualidad en el arte. Cuando lo lees, habla de cierto equilibrio en el ser antes que la materialización de lo que hace. Entonces, hay algo de eso que a mí me resultó siempre muy atractivo, muy interesante, y de ahí como cierto interés que yo tengo en la filosofía, ¿no? Que no estudio formalmente, pero que yo creo que un artista o alguien que se dedica al arte, un maestro, una maestra, alguien que acompaña procesos, es alguien que se hace preguntas y que abre preguntas, porque esas preguntas motorizan. Entonces, desde, entre grandes comillas, ciertas premisas espirituales o filosóficas, podríamos decir, porque digo también, qué sé yo, toda la cultura oriental, que es muy abundante, digamos, hay cierta coyuntura filosófica que la engloba. Entonces, obvio que a mí me interpela, me atraviesa, me motoriza. Mi búsqueda artística está muy, y como docente, por supuesto, yo creo que la docencia es una forma de arte también, en donde uno está como al servicio de un otro, totalmente disponible, con un grado de escucha y de entrega hacia acompañar ese despejar de la X, del potencial infinito del otro. Y creo que mi búsqueda está muy
muy atravesada por eso. Obviamente que yo doy clases y después cada uno hace su propio camino. Yo tengo estudiantes, no tengo estudiantes. O sea, he acompañado estudiantes que en su búsqueda, trabajan en una zona muy espectacular, digamos, están muy vinculados al espectáculo. Eso no quiere decir que no tengan una búsqueda profunda, no. Para mí es muy interesante entender en nosotros que hay muchas cuestiones que nosotros ignoramos y que esas cosas que ignoramos se pueden volver fastidiosas, ¿no? Que son como la humedad, que si uno, la puede pintar, maquillar, tapar, pero aparece por otro lado. Y que esas cosas tienen incidencia en lo que hacemos en la escena. Y que desarrollarse te pone en una posición activa. Y ergo para mí es una posición mucho más victoriosa. Es estar como mirando cara a cara esa otra zona, esas otras zonas que por ahí uno no conoce tanto, que están ocultas, de las que uno no se enorgullece, por ahí también. Hay también, ¿no? Para mí, como uno de mis grandes maestros fueron los libros. No sé si está bien enunciada la frase. Uno de mis grandes maestros, sería, para mí los libros son grandes maestros. Hay un texto que dice un personaje de Anuil, de Antígona en Anuil, que dice un texto que es maravilloso, es la tragedia es tranquilizadora, porque ya no hay esperanza, ya no hay nada por hacer. Entonces, en la vida es lo mismo, ¿sí? Ya está, yo soy así, ¿no? Muchas veces los estudiantes me dicen, yo soy ansioso. Digo, no, usted es alto, bajo, que es algo que es una característica realmente de la materia, es inherente al ser, pero uno es alto, bajo, ¿no? Condiciones de la materia. Después uno está en un estado de ansiedad. Como digo, ya esa enunciación como te permite como modificarla, es salir de ese estado de tranquilidad de que uno es para que aparezca una posibilidad de transformación. Y también, para reafirmar como esta idea del desarrollo de la persona, hay cuestiones como muy, muy puntuales del desarrollo personal que inciden directamente sobre la creatividad, ¿no? Como digo, un ego muy mal aspectado limita rotundamente el proceso creativo, porque muchas veces uno dice, uno se limita en la prueba por no fracasar, porque algo no suceda. Sí, también identificándose con estos estados que decís quizás, como yo soy esto o soy lo otro. Tal cual. Sí. Y otra cosa que pensaba y que es que uno cuando investiga, cuando está en un estado de investigación, de acopio de información sobre uno mismo, de creatividad, uno produce un montón de material de descarte. O sea, ¿por qué todo lo que producimos tiene que ser maravilloso, bello? Entonces, la relación con eso que uno produce, que no es oro, para seguir hablando de alquimia, también hay que estar preparado para recibir eso. Como por un lado es recibirlo en términos de cierta cosa del conocimiento de uno mismo, ¿no? De una misma, de uno mismo. Y por otro lado, entender que es parte del trabajo. Todo esto me recuerda ciertas clases también y ciertas partes de mi proceso en las que entendí la importancia del trabajo, de la humildad del trabajo día a día, del trabajo humilde, del trabajo que no produce éxitos, ¿no? Como que no es productivo en términos como de éxito justamente, sino que nos lleva como parte de un proceso, fracaso tras fracaso, hacia otro lugar, como la importancia de ese trabajo. Sí, eso no quiere decir, ¿no? Que uno no... O sea, uno tiene como norte
ser una buena actriz, una gran actriz, convertirse en una artista. A mí sí la palabra éxito me hace como un poco de ruido, pero gozosa, ¿no? Que se sienta plena en su producción, que pueda celebrar como la belleza de su expresión única y autónoma. Pero así como hablábamos recién que uno produce un montón de material de descarte, también los procesos tienen su propia particularidad. Un poco hablábamos como el otro día de eso, ¿no? Para mí un proceso es como una especie de perforación en el tiempo. Es algo que es como es un tiempo como en paralelo, como al tiempo del ordinario. Y hay algo de ese proceso que por supuesto se asocia con la idea de la práctica, ¿no? Para mí hay algo del trabajo, de la práctica, que digamos, la idea más tradicional de la práctica es adquirir destreza para algo, que si bien está bien, porque digo, nuestra actividad o la actividad que nosotros hacemos es una actividad que se aprende haciéndola, digamos, es un oficio totalmente empírico, pero hay algo que si uno tiene una mirada, una mirada más profunda sobre la práctica, y uno está ahí escuchando como ese devenir con la práctica siempre nos revela algo más profundo de UNE. Practicar, ensayar, digamos, trabajar, podría ser un arte en sí mismo, ¿no? No estar practicando para algo, sino como el hecho de practicar como algo revelador. Digo que eso es un poco para mí como la dinámica que tiene el teatro, no es que yo, bueno, es la función y lo que estoy haciendo ahora, no mañana, es bueno, ahora, como presente, puro presente. A mí me interesa pararme como en la belleza de la práctica, en el placer de la práctica. Como hay una palabra alemana, no hablo alemán, pero que es Funktionlust, que sintetiza esta idea, que significa el placer de hacer, a diferencia de el placer de lograr efecto o de poseer algo, ¿no? Que la experiencia en sí es la propia recompensa. Y un poco lo que decías del fracaso, como digo, que el fracaso es una idea o es una palabra denostada por el sistema productivo. Digamos, y el fracaso en sí es algo como riquísimo. Yo creo que uno tiene en su haber una posibilidad como infinita para probar. Muchas veces uno prueba algo extraordinario en una primera prueba, pero la mayoría de las veces uno va probando y probando, y en lo que está más abajo aparece la maravilla, ¿no? Entonces, si uno deja de probar porque se angustia, porque fracasó, bueno, ahí hay algo que nos perdemos de una expresión única e irrepetible para el mundo porque X no la hizo, porque se frustró con el fracaso, digamos. Entre grandes comillas, fracaso. Beckett, ¿no? Fracasa una vez, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Sí, como esto del fracaso me lleva a pensar en la crisis también, como en la etapa de crisis de todo proceso. Y quería preguntarte cómo lidias vos con esas etapas, qué herramientas tenés, cómo lidias. Viste que para los orientales la crisis es oportunidades. Bueno, yo creo que en nuestra mentalidad occidental muchas veces nos cuesta mucho como asimilar ese tipo de ideas. Porque la crisis lo que hace es alejarnos de concretar un resultado. Ahora, si uno está en el resultado, está en el futuro, no está en el presente. Y yo creo que en la crisis, como una de las herramientas que nos
que nos ayuda es como poder mirarlas, como mirar la crisis despejado de la emoción, ¿no? Como poder mirar como el hecho más fáctico para ver qué tiene para decirnos esa, entre grandes comillas, crisis, ¿no? Y ahí podemos como retomar esta idea de Francis Bacon del accidente, ¿no? De ver qué tiene como esa situación en particular de jugoso en ese error, en ese accidente, en esa crisis, en esa... ¿Qué información nos da esa particularidad que tal vez nos permita abrir un mundo? Entonces, lo primero es tratar de corrernos como de la emoción, de lo que... yo creo que hay algo, como un poco esto decía antes, que entender primero que la crisis es parte de un proyecto creativo, es una parte jugosa y sustancial, muy importante, que tenemos que entender que es una parte natural. Viste que esto, como decía antes, que uno produce un montón de material de descarte, no es que uno cuando empieza a ensayar todo lo que hace es bello, maravilloso, precioso y fulgurante, no sé. No, digo, es parte del trabajo. Y que no tiene un tiempo establecido, que por ahí decís, esta crisis está yendo demasiado lejos o está siendo demasiado larga. Sí, bueno, que es largo, que es corto, ¿no? En respecto de qué o en comparación con qué. Y otra cosa que pensaba como en relación a lo que vos decías y que a mí me interesa mucho siempre profundizar, es que la persona que se dedica al arte, en general, digo, no solo en la actuación, tiene su trabajo como muy ligado a su ser. Entonces, si no me sale lo que estoy probando, yo no sirvo. Hay una idea que generalmente está muy asociada, por eso hablo de despegarse y despegarse un poco de la emoción. No digo anular la emoción, digo, el proceso de la emoción es muy subjetivo, lo que cada uno siente es súper valioso y respetado y respetable. Pero digo, por un lado entender que es una parte natural, no me gusta la palabra normal, pero es como una parte muy posible que aparezca en un proceso y que cómo nosotros miramos como esa parte puede hacer la diferencia. Como se hace como muy, muy presente en la crisis, como una especie de miedo, de paranoia de no estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Digo, y acá se pone en juego como algo que cuando nosotros hablamos de la libertad, muchas veces porque te importa algo, ¿no? Vos querés ser actriz, querés dedicarle tu vida a eso y querés ser buena en eso, obviamente. Entonces, si uno, digamos, no puede separar en su proceso de búsqueda, por ejemplo, la exigencia de la disciplina, la exigencia es algo que te endurece. Entonces, ¿qué libertad vas a encontrar como en relación a una exigencia? Ahora, si vos podés concentrarte en la práctica, en cierta disciplina de la práctica que tiene que ver con la permanencia, que tiene que ver con no perder el goce, con seguir buscando, si uno puede, puede retomar como esa idea de la práctica, de la permanencia de la práctica, bueno, la crisis en algún momento se termina, de alguna manera. Y hay algo que para mí es interesante, porque es importante destacar, de no perder la fe en la prueba, ¿no? Como digo, de poder salir de esa idea de que, bueno, si esto no me sale, yo no valgo, no sirvo para nada, salirse de la idea de no quedarse solo con no valer, con no realizarse, con no concretar. Digo, yo siempre digo, como a las clases que yo... cuando alguien está muy desesperado, yo te firmo un cheque en blanco que si vos te seguís trabajando y te podés despegar un poco de esta idea de que el mundo se acabó porque no está pasando o no estás encontrando eso que vos estás buscando.
y vos seguís trabajando, yo te garantizo que el trabajo nunca te va a dejar pagando, nunca. Y que en algún momento, retomo la idea del proceso, largo, lento, qué es largo, qué es lento, qué es el tiempo. Digamos, esos son los parámetros del capital, como del sistema, de la productividad. El tiempo del arte es otro tiempo, es un tiempo de lo sagrado, es un tiempo que está vinculado al devenir de esa persona, que así como cuando alguien empieza a entrenar, ni yo, ni él, ni ella, ni ese otro sabe a dónde puede llegar, bueno, algo parecido pasa con el tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Solo tenemos, para mí, la certeza de que el trabajo, de que la práctica, la permanencia en el trabajo, siempre algo nos va a devolver. Totalmente. Considero que igualmente como docente tenés una energía como muy potente que tiene que ver con la transmutación y con la superación de estas etapas. Que imagino que también la tenés para con vos misma. Y con esto se me viene, bueno, esto de que la Casa del Brío está pronta a cambiar. Y que solemos explicar, solemos saber explicar lo que pasa entre el principio y el final de un proceso, pero nos cuesta mucho verlo al revés y entender qué pasa a partir de los finales. Cuándo surgen los nuevos principios, qué pasa en el medio. Y quería preguntarte cómo llevas este tránsito del brío, de esta transformación. Con mucha incertidumbre. Creo que desde que hace el brío, en diciembre, cumple 15 años y creo que hemos vivido en el brío profundas transformaciones que nos dejaron como muchas huellas, pero si yo puedo mirar la línea de tiempo del brío, uno de mis grandes trabajos en el brío fue tratar de equilibrar como la lógica asfixiante y determinante del mundo, que es la lógica del dinero, de la productividad, con esta otra lógica, ¿no? Con la lógica de los procesos, de darle tiempo a las cuestiones que merecen darle tiempo. Así que ahora, hasta acá, me siento como muy agradecida y con cierto, no me sale la palabra, pero como con cierta vitalidad alrededor de lo que pudimos hacer hasta acá, de lo que se pudo hacer. Lo que está por venir es todo incertidumbre. Lo único es algo parecido a lo que yo digo en las clases, ¿no? Si en algún momento vos el trabajo te llevó a algún lugar, uno tiene cierta certeza frente a tanta incertidumbre de que algo va a poder hacer con ese gran desafío que tiene por delante. Por supuesto que estoy muy angustiada porque los institutos que suelen ayudar al teatro están completamente desfinanciados y la realidad financiera o económica que hay alrededor del teatro es muy angustiante y muy desmoralizante. Pero encontraremos como el agua que siempre encuentra cómo. Así es. Encontraremos la vuelta. ¿Y qué es lo que te mantiene a vos unida a la fe? ¿Y cómo transmitís eso a tus alumnos? Hay algo, viste, la palabra fe es una palabra tan particular, tan compleja, que es una palabra que está muy asociada a lo religioso, ¿no? El subcomandante insurgente Marcos
en una carta, en un intercambio epistolar que tiene con John Berger, dice algo así como que mi fe y mi esperanza se basan en acciones concretas. Y hay algo a mí de eso que se relaciona un poco con lo que te decía antes, ¿no? Como yo me mantengo unida a mi fe cuando realmente veo que en estos 20 años de docencia los estudiantes transforman, crecen, evolucionan. Para mí esas son acciones muy concretas. Entonces, frente a la incertidumbre, lo que tengo es como el registro de lo vivido. Y hay algo de esa experiencia frente sobre todo a los intérpretes más nobles, más jóvenes, que tienen una relación porque son o jóvenes en edad o jóvenes en la profesión, y muchas veces ambas cosas. Como trato de transmitir esta experiencia vinculada a la incertidumbre, a la permanencia, y a que después de un tiempo de permanencia uno empieza a tener como registro de certezas vinculadas a la práctica que hizo. Entonces eso nos va devolviendo informaciones. Che, frente a esto transité aquello y pude concretar esto. Bueno, frente a un nuevo desafío, yo creo que en la vida en medio los desafíos son cada vez más grandes. Vamos creciendo en nuestras prácticas artísticas, estéticas y en la vida, y vamos teniendo, desafíos cada vez más grandes, y creo que mi fe y mi esperanza, por decirlo de alguna manera también, se basa en acciones concretas. Hay una pregunta que me quedó ahí flotando, que me interesa saber tu respuesta, que tiene que ver con la relación entre los procesos intelectuales y las pasiones. Sé que lees mucho y que intelectualmente sos una persona muy activa, y también te considero una persona muy pasional, y quiero saber qué pasa ahí en el medio, entre esas dos cosas. Hay una frase que a mí también sacada de un libro, que la dice un personaje de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que me encanta, que dice: el orden lógico de las cosas es primero bailar y después pensar. Cuando uno está en el escenario, para mí está... No, porque parto de la escena. Está en un estado de completud con todo su cuerpo, que involucra desde lo más matérico y carnal como hasta lo más sensible y lo intelectual, ¿no? Una conexión y una integración que hacen que pensar en escena sea algo más complejo que el pensar de la vida ordinaria. Después, como eso en el escenario, ¿no? Como digo, que es como un pensamiento, o no sé si sería pensamiento, pero que es como un saber más carnal, como que es un saber intuitivo, pero que porta como un grado de inteligencia que es escénico. Después, yo creo que pensar viene después de hacer. Hace muchos años escuché una entrevista de Lucrecia Martel que me encantó, que ella decía algo así como: ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar cine? Y ella decía algo así, no sé si es textual, pero me parece muy interesante: que vaya a la Facultad de Medicina, estudie y que haga cine. Como que hay algo de aprender a pensar que a mí me parece como muy interesante. Y muchas veces cuando queremos hacer todo junto, nos agarra como un cimbronazo, ¿no? Como digo, organizar el hacer escénico, la reflexión posterior y el volver a hacer con esa carga reflexiva. Hacemos, después pensamos y volvemos a hacer como con otros márgenes, ¿no? Siempre con libertad, pero dentro de otros márgenes. Como digo, esa es la relación que podría trazar entre la pasión o las pasiones, que para mí está
dentro de tu pregunta, esto está relacionado con lo pulsional, ¿no? Sí, Como con lo vibrante, con lo salvaje, con lo dionisíaco y lo intelectual. Perfecto. ¿Te parece? Sí, obviamente. Gracias. Por favor, un placer. Y para terminar, me gustaría hacerte esta otra pregunta, que también está presente en todos los episodios de Les Actuantes, que más que una pregunta es un pedido de recomendaciones para quienes te escuchamos. Recomendaciones para leer, para ver, para escuchar, lo que sea. Mi primer recomendación, si es que puedo recomendar algo, es no recomendar nada. E ir, que cada uno de ustedes vayan, como diría Jim Jarmusch, a lo que les hable directo al alma. Eso para empezar, ¿no? Como que a mí hay algo de... que cuando algo te habla directamente a tu interioridad, como yo contaba en una de las preguntas anteriores, que lo que a mí me pasó con Artaud, que fue una de las primeras lecturas que para mí fueron como que me generaron un cimbronazo en el cuerpo y que unían dos cosas que a mí me interesaban, que eran conocerme y el teatro, o la actuación o el arte escénico. Eso sería lo primero. Que cada uno investigue lo que le resuene, lo que le estimule, en donde sienta que su deseo o su inspiración se enciende. ¿Qué te tracciona a vos el hambre, ¿no? Si yo digo ahora vamos a hacer un ejercicio, una improvisación, o sea, che, vamos a investigar la creatividad, pero tenés que elegir dos objetos. Vamos a agarrar de la estantería un teléfono antiguo que está todo medio roto, que es de esos negros, que tiene el discador, que hace un ruido cuando lo marcás, o te voy a tratar de poner un objeto de otro universo. Agarramos de una huerta, una calabaza entera. Digo, matéricamente son dos objetos totalmente distintos que alguno de los dos te va a producir mayor filiación estética, por alguna razón que desconocemos. Para mí, como al imaginario se entra por ahí. Después uno puede abrirlo y expandirlo. Lo mismo pasa con el saber y el conocimiento, ¿no? Es, bueno, ¿qué te pulsa y que esa pulsión a dónde te va llevando? Digamos, en ese sentido, como lo que promuevo del autodidactismo, ¿no? Y el estar en un estado de hambre y de apertura. Después yo te puedo contar qué libros o qué pelis o qué artistas a mí me despertaron o me provocaron. Libros puede ir desde lo más clásico del teatro, como por ejemplo Artaud, el Teatro y su doble, la entrevista, recuerdo así cosas que me han marcado mucho. La entrevista que David Sylvester le hace a Francis Bacon, una que le hace Marguerite Duras también, Cartas a un joven poeta de Rilke, El arte del presente de Ariane Mushkin, Esculpir en el tiempo de Tarkovsky. Para mí esos son libros indispensables. Después, qué sé yo, en cine todo Godard, todo Lynch, todo Jarmusch. Para mí ver teatro, ver cine, lo que te guste, lo que no te gusta, es una actividad formativa como muy importante. También, ¿no? Uno va viendo, bueno, qué te genera pregnancia y por qué. Después, bueno, yo siempre tuve mucho interés por la música, porque creo que la música está por fuera del lenguaje y hay algo ahí que a mí me desnuca, me atraviesa un montón. Creo que hay muchas zonas de la teatralidad que están por fuera del lenguaje también. Aunque, bueno, por supuesto también me interesan las letras, ¿no? Qué sé yo. La Velvet, Lou Reed, Patti Smith, Radiohead. Y después, bueno, filosofía, que leo bastante. En este momento, como me estoy leyendo a Sueli Rolnik,
y a Donna Haraway, que me parece que también como uno como docente, como artista, tiene que tener como un diálogo con su contemporaneidad. Y el mundo está cambiando mucho y yo creo que, bueno, estas dos personas, por lo menos a mí, me organizan como en relación a las nuevas preguntas que van apareciendo, como que me ayudan a comprender algo de con qué tipo de pregunta me quiero mover. Eso. Muchas gracias, Naila, por Muchas dedicarnos gracias. tu tiempo. Por favor, muchas gracias a vos. Realmente un placer hablar con vos, a vos. Gracias Igualmente. por todo este tiempo compartido. Gracias también, Zoe, Abril, Juliana, muchas gracias por la invitación. Gracias por escuchar Les Actuantes, un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como @lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar. Si querés darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.